de la Dirección Nacional del CENTE. Y en ese sentido, como trabajadores, nos hemos organizado para tratar de tener las prestaciones a las que tenemos derecho sin estar haciendo caravanas, porque son nuestros derechos. En 1979, 17-18 de diciembre, se reunieron un grupito de locos, dirían algunos en esa época, soñadores, el movimiento de los maestros chiapanecos y tabasqueños que estaban en huelga, y prácticamente nadie sabía que estaban en huelga. 20,000 maestros de Oaxaca, de Chiapas y Tabasco. ¿Por qué estaban en huelga? Por una situación muy sencilla. Habían empezado a hacer las exploraciones y la explotación de los pozos petroleros, y habían empezado también ya a operar las grandes centrales hidroeléctricas. Llegaron trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad y trabajadores de Pemex, y esos tenían unos salarios enormes, digo enormes, en comparación con los salarios de los maestros, que eran miserables. Eso originó que en las poblaciones todo subiera de precio. Le querían vender a un maestro 1 kilo de carne, huevos, tortilla, como si se lo vendieran a un petrolero. Y el maestro ganaba la tercera parte de un petrolero. Y en ese sentido los maestros somos el sector intelectual de los trabajadores. Todos prácticamente, o la inmensa mayoría, somos profesionistas que tenemos educación, y en ese sentido los maestros empezaron a enterarse, empezaron a organizarse e hicieron un movimiento. Pero ese movimiento, ¿qué pasó? Lo que pasa con todos los demás movimientos. El gobierno y las empresas que controlan la radio, la televisión y la prensa hicieron un bloqueo informativo. Nadie se enteraba, nada más que algunos de estos maestros inquietos que decíamos: ¿qué pasa en Chiapas? ¿Qué pasa en Tabasco? Nos habían convocado y fuimos a un foro, y de ese foro sale la entonces llamada Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y Organizaciones Democráticas, CENTE y ODE, eran las siglas iniciales de la CENTE. Después los periodistas, por comodidad de manejo, la dejaron en CENTE, también para confrontarla contra el CENTE, con ese, el CENTE de Los Charros, el CENTE de Jonquitud Barrios, el CENTE del Bester Gordillo, el CENTE del Díaz. Los charros, traidores, que no han defendido y que han vendido al movimiento, que han vendido el sindicato, y carabanean a presidente sobre presidente. A ustedes dirán: bueno, de eso ya sabemos, hemos visto a miles de maestros que vienen y desfilan, ¿y qué? ¿Y qué? Muchas veces esa es la pregunta: ¿y qué ganamos? Esto es lo que intentábamos plantearnos, el origen de la CENTE, porque podríamos haber hecho un análisis cronológico, no quisimos hacerlo. Quisimos hacer una reflexión sobre lo que es el aporte de la CENTE. La CENTE se funda en Tuxtla Gutiérrez, posteriormente se continúan las actividades, y la CENTE se continúa y toma como cuartel general la Escuela Normal Superior de México. Y esa Escuela Normal Superior, paradójicamente, ahí un servidor laboro. Tengo ahorita 36 años trabajando en esta escuela, en la Normal Superior. Tengo 42 años de servicio como maestro. Y ahí es donde se refugió la CENTE. Ahí es donde se educaron los miles de maestros. Teníamos en esa época los cursos ordinarios, 5,000 alumnos. En los cursos normales, que van de cualquier escuela, lo que hoy conocen, que terminan en julio, empezaban en septiembre. Pero también en las vacaciones teníamos los cursos intensivos. Durante esos 2 meses de vacaciones, en diciembre y en Semana Santa, venían 7,000 maestros de provincia a estudiar en la Normal Superior de México, y ahí se capacitaban como futuros maestros, pero también en un momento dado encontraron la respuesta a muchas de esas dudas que tenían los maestros. Decían: bueno, ¿y qué pasa?
¿Por qué trabajamos en condiciones tan miserables? ¿Por qué en las escuelas de los pueblos están abandonadas? ¿Por qué no tenemos prestaciones? Ahí es donde tratábamos los maestros de darles una idea y ellos empezaban a investigar, y ahí es donde se educó las primeras generaciones de lo que hoy llamamos la Dirección Nacional de la CENTE, los contingentes del CCL de Hidalgo, del CCL del Estado de México, del Valle de México, de Morelos, es decir, los de Guerrero, Oaxaca. Después van a venir todos los movimientos que nosotros ya conocemos. Se rescata la sección 22 de Oaxaca, se rescata la sección 7 de Chiapas, que fue la primera que se incorporó a la CENTE. ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? Vuelvo a la pregunta. Precisamente, cuando ustedes ven una movilización de la CENTE tiene un mecanismo que es prácticamente inédito en este país. ¿Qué es lo que se hace? Centro de trabajo, escuela por escuela, se van planteando las necesidades y se decide que se necesita una movilización para conseguir recursos para reparar escuelas, porque las escuelas están abandonadas. Señores, se va incorporando como demanda. Si se requiere que se abra un hospital del ISSSTE porque la atención para los maestros es pésima, señores, se va incorporando como demanda, etcétera, y así se van incorporando cada una de las demandas que van saliendo de cada uno de los centros de trabajo de escuelas, pasan a las zonas escolares y de ahí a las regiones, y de las regiones a las asambleas estatales, y de las asambleas estatales, señores, cuando se toma un acuerdo de asamblea estatal, se lleva a la Asamblea Nacional de la CENTE, y si en la Dirección Nacional de la CENTE se avala, porque varios contingentes están de acuerdo, señores, es una tarea a nivel nacional. Pero cuando se dice deberá de haber movilización, es porque ya se aprobó en miles de escuelas de Chiapas, de Oaxaca, de Guerrero, de Michoacán, etcétera, etcétera, de manera que cuando se dice X día va a haber movilización y se van a frenar las actividades escolares en respaldo a esa petición, señores, es que miles de maestros previamente ya están comprometidos, a diferencia de la democracia, entre comillas, actual, en donde un diputado, un senador, el presidente, el gobernador, el jefe de gobierno, dicen, esto es lo que vamos a hacer. No, es una democracia de base, es una democracia que surge desde abajo del pueblo trabajador y se va retomando, se va avalando. Y cuando se avala por el pueblo, señores, se sostiene por el pueblo. Esa es la razón del por qué la CENTE ha sobrevivido a todos los golpes. Ustedes han sido testigos de la brutalidad policíaca cuando nos sacaron aquí, cuando estábamos en el Zócalo. Han sido testigos de cómo nos ponen miles de granalocos. Ahí está, mira. Aquí en la Alameda nos ponen miles, y ahí la gente una y otra vez regresa, se moviliza, no se dispersa, a pesar de que más de un líder por ahí se vende. Señores, es que el líder no controla el movimiento es de la base. Es un movimiento, es desde un punto de vista teórico, a algunos les encanta, por ejemplo, el marxismo, etcétera. Si ustedes leen a Lenin, eso es lo que se llama centralismo democrático, tomar una decisión donde la mayoría la avala, la minoría se pliega a los designios de la mayoría. Señores, ese es el centralismo democrático, uno de los mecanismos que estamos seguros que va a impactar y que va a construir el México nuevo. Es una democracia de base, no es una democracia electoral. No decimos no a la democracia electoral, es en un momento, en una etapa, es necesaria. Pero señores, para que tengamos un México en donde realmente se cambien las cosas, necesitamos entender que la democracia o es de base o no es democracia. Para concluir, porque el tiempo también se nos viene, sí queremos señalar. Algunos dicen, bueno, la gente nada más viene por salarios. No, señores, nosotros defendemos la educación. Ahorita el compañero Pedro, que ya llegó, nos va a hablar de la reforma educativa. Señores, la CENTE tiene un proyecto educativo alterno
que ha sido consensado en miles de escuelas. Escuela por escuela los maestros dicen, tenemos que adoptar esto, estas son las medidas realmente, no como la reforma del ñoño ese que no sabe ni leer. Ese tipo, esos juniors que nos llegan de arriba y van y hoy, por ejemplo, hoy tenemos otro miado que anda de candidato por ahí. Señores, esos juniors no saben. Los que manejamos los centros de trabajo somos los trabajadores, porque debemos entender, no se mueve nada en ese país si los trabajadores no lo hacemos. No hay una clínica que opere si no están los trabajadores. Recuerdo, con esto concluyo, a una señora, hablando de democracia electoral, a Rosario Ibarra de Piedra, que ella decía: los patrones pueden faltar, pero sin trabajadores no funciona nada. Y eso es cierto. Si corremos a todos los patrones, señores, las fábricas, las escuelas, los hospitales, los centros administrativos, las fábricas, todo funciona porque nosotros sabemos cómo funciona. Los jefes se pueden ir de parranda un mes y ahí está funcionando. Ahí está funcionando. Si tenemos proyecto educativo, ¿por qué? Es porque es consensado. Es consensado. Y cuando tenemos proyecto educativo es porque tenemos una visión de nueva sociedad. La gente tiene una visión socialista de base de lo que es la nueva sociedad, que es la única solución en este México neoliberal a todos esos problemas que tenemos. Pero de eso nos va a hablar mucho mejor aquí el compañero maestro Pedro, que él es de la sección 9 del centro. Gracias, maestro. Bien, todo eso está plasmado en este hermoso libro. Es para leer en libertad. Hay derechos que se conquistan y se defienden con sangre. Uno de ellos ha sido el derecho al pleno empleo.